Buenas tardes para todos, mi nombre es Alejandra López, soy estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana del programa de pregrado de fisioterapia. El día de hoy les voy a hablar de las políticas públicas en Colombia. Lo vamos a dividir en tres aspectos. El primero, qué es una política pública. El segundo va a ser cuáles son las políticas públicas acá en Colombia. Y tercero, la aplicación de las mismas. Para la primera parte, quiero tomar el artículo académico que nos dejaron como referencia, que son las políticas públicas en Colombia y suficiencias y desafíos. Dentro de este artículo encontramos la cita del autor Jorge Iván Cuervo, que en el 2008 él refiere que una política pública es el flujo de decisiones en torno de un problema que ha sido considerado público y ha ingresado a la agenda del Estado. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Para mí como estudiante lo tomo que una política pública es un instrumento o una herramienta por parte del Estado por medio del poder público o régimen político en el cual en este momento hace ver o identifica una necesidad que tiene un grupo afectado o ya sea una población vulnerable. Esta necesidad puede ser económica, política, social, cultural o ya de otra índole que pueda ser ambiental. Con este proceso de identificación se busca que se pueda justificar una política pública, que esto ya debe ser como la implementación de una medida en la cual se vea el beneficio que va a tener la población afectada en este momento. Yo lo veo más como un proceso de costo-beneficio, en el cual el costo es la población que en este momento se ve afectada o vulnerada, y ya el beneficio es el proceso de solución o de reparación que le va a dar el Estado a esta población para que no se vea más esta afectación, podría decirse de esta manera. Directamente dentro de esta política, recordemos que una política también puede dar referencia o solución a varias problemáticas. ¿Qué quiere decir? Que una problemática ambiental también nos puede dar una solución sobre una problemática pública, o una problemática pública nos puede dar una solución directamente del índole económico o social. ¿Listo? Por segunda parte, acá en Colombia, nosotros tenemos muchos tipos de políticas públicas. En este momento les voy a indicar qué tipos de políticas manejamos nosotros en Colombia y pues si tienen alguna subclasificación. En este momento entonces empezamos, contamos con más o menos 15 tipos de políticas. En este momento la primera es de acuerdo con el enfoque. Esta tiene una división. La primera son estructurales, a su vez esta se divide en tres, que son hegemónicas, transnacionales y de dominación. La segunda parte de acuerdo con el enfoque tenemos que son neonarcistas, que estas a su vez se dividen en de dominación y de legitimación. ¿Listo? En la segunda parte encontramos que son de acuerdo con el campo de acción. La primera son económicas, las segundas sociales y culturales y las terceras son ambientales. En la tercera parte encontramos que son de acuerdo con la finalidad. Estas pueden ser promocionales o correctivas o compensatorias. En la cuarta dominación que tenemos son de acuerdo con la procedencia. Estas pueden ser endógenas o exógenas. Esto quiere decir que ya pueden ser internas o externas directamente pues, en la asociación del Estado. En la quinta parte encontramos que son de acuerdo con el nivel de formulación. Estas pueden ser explícitas o implícitas. Tenemos la séptima, de acuerdo con el ámbito de actuación o jurisdicción, sea político-administrativo, que estas serían locales, regionales, nacionales y supranacionales. Tenemos la siguiente que es de acuerdo con el carácter, que pueden ser cuantitativas y cualitativas, o sea, las cuales son cuantificadas, las cuales cuentan el tipo, y ya las cualitativas, las que miden las características. En la siguiente, de acuerdo con la relevancia de los fines, que puede ser primaria, secundaria o terciaria, ya dependiendo de la afectación de la población, tenemos de acuerdo con el objeto, que pueden ser específicas o instrumentales. La siguiente, de acuerdo con el grado de coerción, que pueden ser distributivas, redistributivas, constitutivas y reglamentarias. O ya de acuerdo con el tipo de respuestas, que pueden ser negativas o positivas. La siguiente, que puede ser de acuerdo con la clientela, que son gremios sindicales, gremios sociales o políticos y o insurgencias.
Y ya por último, contamos con políticas de acuerdo al área sustantiva que va a atender. Esas pueden ser territoriales, ambientales, agrarias o culturales. ¿Listo? En este momento en Colombia manejamos o estamos enfocados en un aspecto socioeconómico y ya cultural también, en el cual las políticas públicas se van sosteniendo a nivel nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que en este momento una política pública puede implementarse en una comunidad que sea similar. Un ejemplo, podemos hablar la comunidad que podemos tener en el Chocó, directamente de pronto en la parte de costa, y podemos indicar de pronto un estado o una calamidad pública, que quiere decir problemas de acueducto. Esto es una problemática pública en las cuales pues no estamos identificando la población, que es una población de bajos recursos, tal vez un nivel 0, nivel 1, en un estrato socioeconómico, o de pronto que no tienen ni siquiera estratificación, en los cuales son personas que son muy vulnerables. ¿Listo? Y estos tipos de políticas se pueden manejar en estos dos campos. Lo que se indicaba, digamos que podemos asociar una población en el Chocó y otra en la parte de la costa norte de nuestro país. ¿Listo? La aplicación de estas políticas públicas ya se ve reflejado directamente de acuerdo a el proceso que se lleve o la materialización que se lleve dentro de la misma. ¿Qué quiere decir? Que dentro de estas políticas públicas se pueden encontrar muchos procesos en los cuales sean con la finalidad o un contexto de corrupción o de ilegalidad o anomalías que se hayan encontrado dentro del mismo sistema político. A diferencia de otras dinámicas que se llevan, digamos, a nivel nacional, en este momento una política pública se supone que debe ser encargada y desarrollada dentro de una población problemática. Esta población problemática nos indica o nos basa directamente en una población que tenga un proceso de vulnerabilidad. Problemática no quiere decir que en este momento sea un problema para el Estado, sino que se está identificando de acuerdo al proceso económico, político, social que está presentando un proceso de vulnerabilidad. ¿Listo? En la identificación del problema que queremos dar con una política pública es ya directamente diferenciar que ya sea directamente una política pública que se pueda dar solución a largo plazo, mediano plazo o corto plazo. Efectivamente, pues del desarrollo de todas las políticas públicas sería lo ideal o lo mejor que se dieran entre corto y largo plazo. Pero ¿qué quiere decir que entre corto y largo plazo? Que eso también se puede ver a un proceso de una política educativa, no solo para el régimen político, que es la que está estableciendo la política, sino también para las personas, o en este caso la agrupación vulnerable o la asociación problemática, que se está viendo afectada con este proceso de la política pública. Por eso están establecidos pues en nuestro parámetro o en nuestra localización de los procesos. Estas políticas públicas también pueden ser apoyadas por gremios privados o beneficiarlas directamente a un gremio privado. ¿Qué quiere decir? Que una política pública necesita financiación lastimosamente, de acuerdo a un ejemplo, una educación básica primaria que se le pueda prestar a una población como la que vemos en el norte de Caquetá, o de pronto en Putumayo, o de pronto también en Nariño, que son en este caso poblaciones que en este momento en Colombia han tenido un proceso histórico que se ha visto muy afectado por lo que tiene que ver el proceso de violencia o conflicto armado que hemos presentado a nivel nacional. Son poblaciones que en este momento pues son vulnerables y que dado pues el proceso de vulnerabilidad con los años pues ha llevado a que en este momento pues se estén presentando efectivamente políticas, pero que la implementación de ellas también tenga que verse con un proceso de financiación, ya sea por parte del Estado o por empresas privadas que generen el beneficio hacia las mismas. ¿Listo? De acuerdo con el contexto de una política pública, ya para concluir en este video, se genera como una parametrización de la estructura dentro de proyectos o programas, que son las cuales las subdivisiones que dentro de la política pública está, o las que se pueden dar con la finalidad que se pueda efectivamente tomar la política pública como culminación de un programa o de proyectos, que se pueda determinar cuál fue el nivel de impacto, o sea, en este caso, si fue eficaz o no eficaz, o si fue necesariamente tomada por la población o beneficiosa para la población, es la palabra, qué pena.
En este caso también nos tomamos la precaución de construir como un cuadro de resultados con el cual vamos a identificar los objetivos los cuales vamos a suplir con esa política pública. Con la política pública se pueden hacer o diferenciar muchas problemáticas que en este caso pues afectan toda nuestra población colombiana, no solamente las personas vulnerables, sino también una persona de una condición media alta, que quiere decir que en este momento efectivamente como Estado nosotros tenemos que regirnos efectivamente por el régimen político, pero el régimen político tiene la obligación de nosotros como ciudadanos o ya como habitantes de Colombia, formando el Estado, que ellos nos den las garantías y las condiciones con las cuales nosotros nos podemos enfrentar directamente a una sociedad. ¿Listo? En este momento, pues, aquí en Colombia, pues tenemos como un proceso que se puede decir en el cual pues se genera la implementación de estas políticas o como el estudio de la investigación, porque pues se pueden aplicar varias políticas públicas, pero deben tener una justificación con las cuales se deban generar. Un ejemplo, no podemos tener dos políticas públicas idénticas, pero que generen, o en este caso, que se evidencie que se va a generar a la misma población, porque eso pues ya se podría tomar como un tema ya directamente de corrupción, porque eso pues hace que se genere desvíos de, en este caso, de beneficios o de dinero, como lo que estamos acostumbrados a ver. Para que esto no suceda, dentro de una política se debe generar una identificación, una investigación, formulación, implementación, programas y proyectos y seguimiento y evaluación. Con identificación ya directamente a la sociedad o población. Investigación, cuál es el problema de raíz que en este momento efectivamente se está generando en nuestra población. Con la formulación ya sería como un proceso de mirar cuál sería el mejor método para poder ayudar a esta población. En la implementación, ejecutar el proceso. ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Mediante los programas y proyectos, porque pues no se puede dar directamente una obligación o una asociación, se debe generar una implementación y programas porque una población también se puede ver en como generar como un recelo dentro de esto, porque pues no confían en el Estado, ya que pues por obvias razones, de pronto anteriormente no se han visto beneficiados o ven como el abandono del Estado, por lo cual con estos programas y proyectos se debe generar un seguimiento y evaluación para que efectivamente en este caso la población vulnerable o la asociación problemática vea que efectivamente sí se va a generar y se está generando un cambio, que es lo que se busca con una política pública. Listo, ya para concluir, quiero indicar que una política pública es muy necesaria dentro de un Estado, hoy más como el Estado colombiano, en el cual nosotros presentamos muchas clases sociales. En estas clases sociales vemos que las afectaciones que se ven dentro de los niveles socioeconómicos son demasiadas, por los cuales con estos procesos e implementaciones de las políticas públicas vemos la aplicabilidad, que es un proceso magnífico en el cual nosotros podemos identificar ya como personas, en este caso que nos estamos formando como profesionales de la salud, que efectivamente los programas que en los cuales vamos a estar partícipes o somos partidarios, efectivamente si se están desarrollando y se están generando con la población a las cuales nosotros pues estamos viendo que efectivamente presentan esta necesidad o vulnerabilidad. Y no siendo más me despido, muchísimas gracias por atender a mi video. Les recuerdo que este proceso ya es un proceso académico en el cual pues encontramos nuevamente y cito el artículo en el cual yo tomé referencia para dar la información que estoy dando en este video, que es, permítanme les confirmo, las políticas públicas en Colombia, insuficiencias y desafíos. Esto lo podemos encontrar, es una versión académica de la